misa de hoy. Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito domingo para todos ustedes. Qué gusto saludarles en este 31 de mayo, un nuevo amanecer que Dios nos concede para encontrarnos con Él, para escuchar su palabra y para abrir el corazón a su presencia. Que este domingo entre a su casa con paz, con luz y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por permitirnos acompañarlos una vez más en esta misa de hoy. Gracias por estar aquí desde muy temprano. Gracias por hacer de este momento un espacio para Dios en medio de tantas ocupaciones, preocupaciones y responsabilidades que llenan nuestra vida diaria. Quiero enviar un saludo lleno de cariño a todos nuestros hermanos que nos acompañan desde Guerrero, Michoacán, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Monterrey, Guadalajara y tantos lugares hermosos de nuestra querida nación mexicana. También saludamos con afecto a quienes nos escuchan desde Texas, California, Arizona, Chicago, Las Vegas y otros rincones de los Estados Unidos. Sabemos que muchos de ustedes trabajan duro, extrañan a su familia y luchan cada día por salir adelante. Que Dios los bendiga y los sostenga. Mientras comenzamos esta reflexión, pienso en las diferentes personas que nos acompañan esta mañana. Quizá alguien está viendo este programa con una taza de café entre las manos. Quizá una madre ya se encuentra preparando a su familia para asistir a misa. Quizá una persona enferma está escuchando desde una cama de hospital. Quizá algún abuelo nos mira solo desde la sala de su casa. Quizá un comerciante se prepara para abrir su negocio. Quizá alguien acaba de terminar una jornada nocturna en Estados Unidos y antes de descansar decidió escuchar una palabra de Dios. Y quizá también hay alguien que hoy está preocupado por una enfermedad, por una deuda, por un hijo, por una situación familiar, por una decisión importante. Si ese es su caso, quiero decirle algo desde el comienzo de esta reflexión. Usted no está solo. Dios conoce su historia. Dios conoce sus luchas. Dios conoce aquello que usted no le ha contado a nadie. Y precisamente por eso hoy la palabra de Dios quiere llegar a su corazón. Hoy domingo 31 de mayo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad año A. Y aunque en esta fecha recordamos también la visitación de la Virgen María, la liturgia de hoy nos centra en el misterio más hermoso de nuestra fe, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando escuchamos hablar de la Santísima Trinidad, algunas personas piensan inmediatamente en algo complicado, algo difícil de entender, algo reservado para teólogos o estudiosos, pero hoy no vamos a complicarnos, porque la Santísima Trinidad no es un problema matemático para resolver, es una historia de amor para contemplar, es la revelación de un Dios que no vive encerrado en sí mismo, es un Dios que ama, un Dios que se comunica, un Dios que sale al encuentro de sus hijos. Dios Padre crea y sostiene, Dios Padre nos da la vida, Dios Padre nunca deja de buscarnos incluso cuando nos alejamos, Dios Hijo salva y entrega su vida. Jesucristo toma nuestra condición humana, camina entre nosotros, carga nuestras heridas, muere y resucita para abrirnos el camino de la salvación. Y Dios Espíritu Santo consuela, guía y santifica. Es el Espíritu quien fortalece al débil, quien ilumina al confundido, quien sostiene al cansado, quien anima al que está a punto de rendirse. Por eso la Santísima Trinidad es mucho más que una doctrina, es la revelación de un Dios que vive en comunión. Y quizá una de las grandes necesidades de nuestro tiempo es precisamente volver a aprender esa comunión, porque vemos familias divididas, vemos matrimonios distanciados, vemos hijos que ya no hablan con sus padres, vemos hermanos enfrentados, vemos personas que viven bajo el mismo techo pero que ya no comparten el corazón. Y hoy la Santísima Trinidad nos recuerda que fuimos creados para amar, para compartir y para vivir en unidad. Las lecturas de este domingo nos ayudarán a descubrir precisamente ese rostro amoroso de Dios. En la primera lectura del libro del Éxodo veremos a Moisés encontrándose con el Señor. Y allí Dios se presenta de una manera maravillosa. No se presenta primero como poderoso, no se presenta primero como juez. Se presenta como misericordioso y clemente, lento a la ira, rico en amor y fidelidad. Qué importante escuchar esto, porque muchas personas todavía tienen miedo de Dios. Piensan que Dios está esperando castigarlos, piensan que Dios está buscando sus errores, pero hoy escucharemos que Dios mismo se define como un Padre lleno de misericordia. Después en el libro de Daniel escucharemos una hermosa alabanza, una invitación a bendecir al Señor.
a reconocer su grandeza, a darle gracias incluso en medio de las dificultades. Porque la fe madura no solamente alaba cuando todo sale bien, también aprende a bendecir a Dios cuando llegan las pruebas. La segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Corintios nos hablará de la alegría, de la paz, de la unidad y de la comunión. Y finalmente llegaremos al Evangelio de San Juan, donde escucharemos una de las frases más conocidas y más hermosas de toda la Biblia: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. No dice que Dios amó solamente a los perfectos, no dice que amó solamente a los santos, no dice que amó solamente a quienes nunca se equivocan, dice que amó al mundo. Y eso nos incluye a todos, a los fuertes y a los débiles, a los fieles y a los que están regresando, a quienes rezan todos los días y a quienes llevan tiempo alejados, a quienes hoy tienen esperanza y a quienes apenas pueden sostenerse. Y por eso quiero dejarles desde ahora una frase que nos acompañará durante toda esta reflexión. Hoy no vamos a hablar de un Dios lejano, hoy vamos a descubrir a un Dios que entra en la historia, visita la casa sana, la familia, y no quiere condenar sino salvar. Hace algún tiempo conocí a don Ramón Velázquez, un carpintero jubilado de 81 años de Tepatitlán, Jalisco. Durante más de 50 años fabricó mesas, sillas y muebles para muchas familias de su comunidad. Un día, mientras conversábamos, me dijo algo que nunca olvidé. Padre, una mesa no se sostiene con una sola pata, necesita apoyo, equilibrio y unión. Y aunque hablaba de carpintería, aquella frase me hizo pensar en la vida espiritual, porque también nuestra vida necesita apoyo, necesita equilibrio, necesita unidad. Y cuando falta Dios en el centro, todo comienza a tambalearse. Las relaciones se debilitan, la paz desaparece, la esperanza se apaga. Pero cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ocupan el lugar que les corresponde, el corazón encuentra estabilidad, la familia encuentra dirección y la vida encuentra sentido. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que visite nuestra casa y nuestro corazón. Y si esta palabra le ayuda, suscríbase al canal, active la campanita y comparta esta reflexión con alguien que necesite escuchar que Dios sigue amándolo. También lo invito a dejar en los comentarios su intención de oración. Escriba el nombre de sus hijos, el nombre de sus enfermos, el nombre de las personas que ama. O simplemente escriba con fe: Santísima Trinidad, visita mi hogar, porque estaremos orando por cada una de esas intenciones. Y no se vaya, porque en la siguiente parte descubriremos una verdad que puede cambiar para siempre la imagen que tenemos de Dios. Él no se presenta primero como juez, sino como Padre misericordioso que quiere caminar con nosotros. Y ahora sí, hermanos, vamos a entrar con calma a la primera lectura, porque hoy la palabra de Dios nos muestra uno de los momentos más hermosos de toda la Biblia, un momento en el que Dios mismo revela quién es. No quién creemos nosotros que es, no quién imaginamos que es, no quién dicen algunas personas que es, sino quién es verdaderamente. Y esto es muy importante, porque muchas veces vivimos con una imagen equivocada de Dios. Hay personas que crecieron pensando que Dios está siempre enojado, que Dios está esperando el momento para castigar, que Dios lleva una lista de errores para recordárnoslos continuamente, que Dios se acerca solamente para juzgar. Y cuando alguien vive con esa imagen, termina teniendo miedo de acercarse a Él. Pero hoy la primera lectura nos presenta algo completamente diferente. Moisés sube nuevamente al monte llevando las tablas de piedra. El pueblo había fallado, había cometido errores, había sido infiel, había construido el becerro de oro, había desconfiado de Dios. Y sin embargo, cuando Dios pasa delante de Moisés, no comienza hablando de castigos, no comienza hablando de condenas, no comienza hablando de venganza. Escuchen bien cómo se presenta el Señor Dios misericordioso y clemente, lento a la ira, rico en amor y fidelidad. ¡Qué palabras tan hermosas! Dios misericordioso, Dios clemente, Dios paciente, Dios rico en amor, Dios fiel. Esto significa que el corazón de Dios está lleno de misericordia antes que de castigo. Está lleno de paciencia antes que de condena. Está lleno de amor antes que de rechazo. Y hoy alguien necesita escuchar esto. Quizá hay una persona que nos está viendo y piensa que Dios ya no la quiere. Quizá alguien cree que ha cometido demasiados errores. Quizá una persona lleva años lejos de la iglesia porque siente vergüenza. Quizá alguien piensa que ya no merece volver a rezar. Quizá alguien siente que Dios está decepcionado de él. Y la palabra de hoy responde con claridad. Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo paciente. Dios sigue siendo rico en amor. Dios sigue siendo fiel, incluso cuando nosotros no siempre somos fieles. Eso no significa que el pecado no importe. Claro que importa.
pero significa que la misericordia de Dios es más grande que nuestra miseria, que su amor es más fuerte que nuestras caídas, que su deseo de salvar es más grande que nuestra tendencia a alejarnos. Por eso Moisés, después de escuchar estas palabras, se postra y realiza una oración muy hermosa. Le dice al Señor: camina con nosotros aunque somos un pueblo de dura cerviz. En otras palabras, Señor, quédate con nosotros aunque somos tercos. Quédate con nosotros aunque fallamos. Quédate con nosotros aunque muchas veces no aprendemos. Y qué actual suena esta oración, porque si somos sinceros, también nosotros podríamos decir lo mismo. Señor, camina con nuestras familias aunque somos tercos. Camina con nuestros matrimonios, aunque muchas veces nos cuesta. Con nuestros hijos, aunque algunos se han alejado de ti. Camina con nuestros jóvenes, aunque viven confundidos entre tantas voces que les hablan. Camina con México, aunque exista violencia, miedo, división y sufrimiento. Camina con nuestros enfermos, camina con nuestros migrantes, camina con nuestros trabajadores, camina con quienes hoy sienten que ya no tienen fuerzas. Porque la buena noticia de este domingo es precisamente esa: Dios no abandona fácilmente, Dios no se cansa rápidamente, Dios sigue caminando con su pueblo, y eso nos lleva al hermoso cántico del libro de Daniel. Un cántico que nace en medio de la prueba, un cántico que nace cuando todo parecía difícil, un cántico que repite una y otra vez: bendito eres, Señor. Qué importante es entender esto, porque muchas personas bendicen a Dios cuando todo sale bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando la familia está unida, cuando los planes funcionan. Pero la verdadera fe se revela cuando llegan los momentos difíciles. La verdadera fe aparece cuando el corazón sigue confiando aún en medio del dolor. Y eso es precisamente lo que vemos en Daniel, una alabanza que no depende de las circunstancias, una alabanza que nace de la confianza. Pienso en tantas personas que nos escuchan hoy. Pienso en un enfermo que sigue diciendo: bendito sea, Señor. Pienso en una madre que llora por un hijo pero sigue rezando cada noche. Pienso en un abuelo que vive solo y aún así no deja de dar gracias. Pienso en un migrante que trabaja largas jornadas lejos de casa y todavía encuentra fuerzas para encomendarse a Dios. Pienso en una persona que lleva meses buscando empleo y sigue manteniendo la esperanza. Eso también es alabanza, eso también es fe. Porque bendecir a Dios cuando todo marcha bien es hermoso, pero bendecirlo cuando la vida duele es un acto de confianza mucho más profundo. Y aquí quisiera hacerle algunas preguntas que vale la pena meditar durante este día. ¿Qué imagen tienes de Dios, juez frío o Padre misericordioso? ¿Te acercas a Dios con confianza o huyes por vergüenza? ¿Bendices a Dios solamente cuando las cosas salen como quieres o también cuando el camino se vuelve difícil? Porque la respuesta a estas preguntas revela mucho sobre nuestra relación con Él. Hay personas que todavía viven escondiéndose de Dios, como Adán después del pecado, como si Dios fuera un enemigo, como si Dios quisiera destruirlas. Pero hoy la palabra nos muestra algo diferente. Dios sale al encuentro, Dios busca, Dios espera, Dios perdona, Dios acompaña. Y esto no significa que ignore nuestros errores, significa que quiere ayudarnos a levantarnos, porque un padre bueno no abandona a su hijo cuando cae, lo ayuda a ponerse de pie. Y eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Por eso hoy quiero que recordemos una frase que resume toda esta primera parte de la liturgia. Dios no niega que seamos un pueblo terco, pero aún así quiere caminar con nosotros. Qué esperanza tan grande, porque todos tenemos defectos, todos tenemos heridas, todos tenemos pecados, todos tenemos momentos de debilidad. Pero Dios sigue queriendo caminar con nosotros, sigue queriendo entrar en nuestra historia, sigue queriendo acompañar a nuestras familias, sigue queriendo transformar nuestro corazón. Y esa misericordia que vemos en el Padre llega a su punto más alto en el Evangelio, cuando Jesús nos dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. La segunda lectura y el Evangelio de hoy nos llevan al corazón mismo de nuestra fe. Porque después de escuchar que Dios es misericordioso, paciente y rico en amor, ahora descubrimos hasta dónde llega ese amor. Descubrimos que no se trata solamente de palabras bonitas, no se trata solamente de promesas. Se trata de un Dios que actúa, que se acerca, que busca, que salva y que permanece junto a nosotros. San Pablo, al final de su segunda carta a los Corintios, deja unas recomendaciones que parecen sencillas, pero que contienen una enorme sabiduría para nuestras familias y nuestras comunidades. Dice: alégrense, busquen la perfección, anímense, vivan en paz
Y luego añade una promesa maravillosa: y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Qué diferentes serían muchas de nuestras familias si viviéramos estas palabras. Porque hoy hay hogares donde todos quieren tener la razón, pero pocos quieren comprender. Hay matrimonios donde cada discusión se convierte en una competencia para ver quién gana. Hay hermanos que llevan años acumulando resentimientos. Hay hijos que solamente exigen. Hay padres que solamente corrigen. Y poco a poco la paz desaparece. Sin embargo, San Pablo nos recuerda algo fundamental. La vida cristiana no consiste en vencer a los demás. Consiste en ayudarnos mutuamente a acercarnos a Dios. Una familia no necesita ganadores, necesita personas capaces de amar. Un matrimonio no necesita competir, necesita aprender a caminar junto. Los padres no solamente están llamados a dar órdenes, también están llamados a consolar, escuchar y acompañar. Los hijos no solamente están llamados a pedir, también están llamados a agradecer, porque cuando una familia aprende a vivir así, comienza a reflejar algo de la misma vida de Dios. Y aquí aparece el gran mensaje de la Santísima Trinidad, porque Dios no es soledad, Dios es comunión, Dios es amor compartido, Dios es unidad perfecta. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo une en amor. Y cuando nuestras familias aprenden a vivir en amor, diálogo, respeto y perdón, reflejan algo del cielo aquí en la tierra. Por eso San Pablo concluye con unas palabras que escuchamos continuamente en la misa, pero que quizá pocas veces meditamos con profundidad. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Qué hermoso resumen de toda la fe cristiana, la gracia de Jesucristo, porque fue Jesús quien vino a buscarnos. Fue Jesús quien cargó nuestra cruz. Fue Jesús quien murió por nosotros. Fue Jesús quien abrió nuevamente el camino hacia el Padre, el amor del Padre, porque todo comenzó allí. Antes de que nosotros buscáramos a Dios, Él ya nos estaba buscando. Antes de que nosotros lo amáramos, Él ya nos amaba. Antes de que pronunciáramos una oración, Él ya conocía nuestro nombre y la comunión del Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien sana lo que está roto. Es el Espíritu quien une lo que está dividido. Es el Espíritu quien devuelve esperanza donde parecía no haber futuro. Es el Espíritu quien transforma corazones endurecidos. Y precisamente desde esta hermosa bendición llegamos al Evangelio de hoy. Uno de los textos más conocidos y más conmovedores de toda la Biblia, Jesús dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Detengámonos un momento en estas palabras. No dice que Dios amó a un mundo perfecto. No dice que Dios amó solamente a los santos. No dice que Dios amó solamente a quienes nunca se equivocan. Dice que amó al mundo. Y el mundo que Dios amó estaba lleno de heridas, lleno de pecados, lleno de injusticias, lleno de sufrimientos, lleno de personas confundidas. Exactamente igual que nuestro mundo actual. Y aún así Dios lo amó. Porque el amor de Dios no comienza cuando nosotros somos perfectos. El amor de Dios viene precisamente para salvarnos, para levantarnos, para transformarnos, para conducirnos nuevamente hacia Él. Quizá alguien que nos escucha necesita oír esto hoy. Tal vez una persona vive cargando culpas antiguas. Tal vez alguien piensa que Dios ya no puede perdonarlo. Tal vez una mujer llora por errores del pasado. Tal vez un hombre siente vergüenza por decisiones que tomó. Tal vez alguien se ha alejado de la iglesia durante años porque cree que ya no tiene lugar. Y hoy Jesús responde con claridad: Dios no dejó de amarte. Dios no te olvidó. Dios no se cansó de esperarte. Dios sigue buscándote, porque el Evangelio continúa diciendo algo todavía más hermoso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. ¡Qué noticia tan maravillosa! Porque muchas personas viven imaginando a Dios como un juez severo que solamente señala errores. Pero Jesús nos muestra otro rostro, el rostro de un Salvador, el rostro de un Padre que quiere rescatar, el rostro de un amor que sale al encuentro. Por eso quiero decirle algo a quien hoy se siente indigno, a quien piensa que ya no tiene remedio, a quien cree que Dios se olvidó de él. Escuche bien, Dios no mandó a su Hijo para señalarte con el dedo, sino para levantarte con sus manos. Qué diferente cambia todo cuando comprendemos esto. Porque entonces dejamos de acercarnos a Dios movidos únicamente por el miedo
y comenzamos a acercarnos movidos por la confianza, no porque el pecado no sea serio, sí lo es, pero la misericordia de Dios es todavía más grande. Sin embargo, Jesús también nos recuerda una verdad importante. La condenación más triste es rechazar el amor cuando el amor ya vino a buscarnos, porque Dios respeta nuestra libertad, no obliga, no fuerza, no impone, invita, llama, espera, y cada uno debe responder. Por eso hoy la pregunta no es solamente si Dios nos ama, la respuesta ya la conocemos. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a abrirle la puerta. Y aquí quiero recordar algo hermoso. Aunque este año la liturgia da prioridad a la solemnidad de la Santísima Trinidad, hoy también recordamos la fecha en que normalmente celebramos la visitación de la Virgen María, y hay una imagen que puede ayudarnos mucho. María se levanta y corre hacia la casa de Isabel. No lleva riquezas, no lleva poder, lleva a Jesús. Y cuando Jesús entra en aquella casa, todo cambia. La alegría regresa, la esperanza renace, la presencia de Dios llena el hogar. Quizá hoy nosotros también necesitamos eso. Necesitamos que María vuelva a llevar a Jesús a nuestra casa, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros problemas, a nuestras preocupaciones. Porque cuando Cristo entra en una familia, poco a poco aprendemos a amar mejor, aprendemos a perdonar, aprendemos a escucharnos, aprendemos a vivir en comunión. Y eso es precisamente lo que la Santísima Trinidad quiere hacer con nosotros. Ahora no vamos a quedarnos solo explicando, vamos a abrir el corazón y pedirle a la Santísima Trinidad que visite nuestra casa. Y ahora sí, queridos hermanos, vamos a orar con el alma abierta, vamos a presentarnos delante de Dios tal como somos, sin máscaras, sin apariencias, sin tratar de ocultar nuestras heridas, porque hoy no estamos delante de un juez que busca condenarnos, estamos delante de un Padre que nos ama, de un Hijo que nos salva, y de un Espíritu Santo que nos consuela. Respire profundamente por un momento, si puede cierre sus ojos y permita que la presencia de Dios entre en su corazón. Padre bueno y misericordioso, en este domingo 31 de mayo venimos ante ti con humildad. Venimos con nuestras alegrías y también con nuestros cansancios. Venimos con nuestras esperanzas y también con nuestras preocupaciones. Venimos como hijos que necesitan de su Padre. Hoy hemos escuchado tu palabra. En el libro del Éxodo nos has mostrado que eres un Dios misericordioso, clemente, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. En el cántico de Daniel hemos aprendido a bendecirte incluso en medio de las pruebas. En la carta de San Pablo hemos escuchado el llamado a vivir en alegría, en paz, en ánimo y en comunión. Y en el Evangelio hemos descubierto que tú no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Por eso hoy levantamos nuestro corazón hacia ti y repetimos juntos: Padre amado, camina con nosotros. Padre amado, camina con nosotros. Padre amado, camina con nosotros. Señor, te presentamos a todas las familias que han perdido la comunión, a los hogares donde ya no hay diálogo, a los matrimonios donde las palabras se han vuelto frías, a los esposos que viven bajo el mismo techo pero se sienten cada vez más lejos, a los hijos que ya no hablan con sus padres, a los hermanos que han permitido que el orgullo los separe. Lleva tu paz a esas casas. Rompe los muros del resentimiento, devuelve la capacidad de escuchar, devuelve la capacidad de perdonar, devuelve la capacidad de abrazar, porque sabemos que donde entra tu amor, las heridas comienzan a sanar. Padre amado, camina con nosotros. Padre amado, camina con nosotros. Padre amado, camina con nosotros. También queremos orar por quienes viven cargando culpas antiguas, por quienes sienten vergüenza de su pasado, por quienes creen que ya no merecen acercarse a ti, por quienes se sienten indignos, por quienes piensan que sus errores son demasiado grandes. Hazles escuchar hoy la voz de Jesús, esa voz que no condena, esa voz que levanta, esa voz que sana, esa voz que dice: yo tampoco te condeno, ve y comienza de nuevo. Señor, que nadie olvide que tu misericordia es más grande que nuestros pecados. Jesús Salvador, levanta mi corazón. Jesús Salvador, levanta mi corazón. Jesús Salvador, levanta mi corazón. Te presentamos también a quienes se han alejado de ti, a quienes dejaron de rezar, a quienes dejaron de asistir a misa, a quienes viven con miedo de regresar, a quienes piensan que tú ya no los recibes, a quienes sienten que están demasiado lejos. Sal a su encuentro, Señor. Tócalos con tu gracia. Hazles descubrir que sigues esperándolos. Hazles sentir que tu amor nunca dejó de buscarlos,
porque tú no viniste para condenar, viniste para salvar. Jesús Salvador, levanta mi corazón. Jesús Salvador, levanta mi corazón. Jesús Salvador, levanta mi corazón. Hoy también queremos pedir por los matrimonios que atraviesan momentos difíciles, por quienes están cansados, por quienes han perdido la paciencia, por quienes viven entre discusiones constantes, por quienes sienten que el amor se está apagando. Renueva en ellos la ternura, renueva el respeto, renueva la capacidad de comenzar otra vez, que aprendan a verse con los ojos de Cristo, que aprendan a perdonarse, que aprendan a caminar juntos. Te presentamos a los padres que sufren por sus hijos, a las madres que lloran en silencio, a los padres que no saben cómo ayudar, a quienes esperan una llamada, a quienes esperan una reconciliación, a quienes esperan que sus hijos vuelvan a Dios. Bendice a esas familias, bendice esos corazones y no permitas que pierdan la esperanza. Espíritu Santo, consuela mi alma. Espíritu Santo, consuela mi alma. Espíritu Santo, consuela mi alma. También ponemos ante ti a los enfermos, a quienes se encuentran en hospitales, a quienes viven con dolor físico, a quienes esperan resultados médicos, a quienes luchan contra enfermedades largas, a quienes se sienten agotados. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Dales fortaleza para seguir adelante, dales serenidad para afrontar cada día, y si es tu voluntad, concédeles la salud que necesitan. Te presentamos a quienes luchan contra la depresión, la ansiedad y la tristeza profunda, a quienes sonríen por fuera pero sufren por dentro, a quienes sienten que nadie comprende su dolor, a quienes han perdido la alegría, a quienes viven con miedo. Llévales tu luz, llévales tu paz, llévales esperanza. Que descubran que nunca están solos. Espíritu Santo, consuela mi alma. Espíritu Santo, consuela mi alma. Espíritu Santo, consuela mi alma. Padre bueno, te presentamos también a nuestros adultos mayores, a quienes han trabajado toda una vida, a quienes ahora viven en soledad, a quienes esperan una visita, a quienes esperan una palabra de cariño, a quienes sienten que el tiempo los ha dejado atrás. Hazles sentir tu cercanía, hazles sentir que siguen siendo valiosos, hazles sentir que siguen siendo profundamente amados. Te presentamos a nuestros hermanos migrantes, a quienes dejaron México buscando oportunidades, a quienes viven lejos de sus seres queridos, a quienes trabajan largas jornadas, a quienes sienten nostalgia de su tierra. Protégelos, acompáñalos, bendice el esfuerzo de sus manos y conserva viva su fe. También te presentamos a quienes no tienen trabajo, a quienes buscan una oportunidad, a quienes viven preocupados por el sustento de su familia. Abre caminos donde parece que todo está cerrado y fortalece su esperanza. Señor, no olvidamos a nuestro querido México. Mira nuestras ciudades, mira nuestros pueblos, mira las familias que sufren por la violencia, mira a quienes viven con miedo, mira a quienes padecen pobreza, mira a quienes han perdido la esperanza. Derrama tu paz sobre nuestra nación. Haz de México una tierra de reconciliación, de justicia y de fraternidad. Y bendice también a tu iglesia. Bendice a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, a los seminaristas, a las religiosas, a los catequistas, a quienes sirven en silencio, a quienes sostienen las parroquias con amor y entrega. Santísima Trinidad, visita mi hogar. Santísima Trinidad, visita mi hogar. Santísima Trinidad, visita mi hogar. Y ahora levantamos nuestra mirada hacia nuestra Madre. Madre Santísima de Guadalupe, así como fuiste deprisa a la casa de Isabel, visita hoy nuestras casas mexicanas y lleva a Jesús donde hay tristeza, enfermedad y división. Lleva a Jesús donde hay discusiones. Lleva a Jesús donde hay miedo. Lleva a Jesús donde hay lágrimas. Lleva a Jesús donde hay corazones cansados. Y enséñanos a confiar siempre en tu Hijo. Queridos hermanos, si esta oración ha tocado su corazón, escriba en los comentarios: Santísima Trinidad, visita mi hogar. Y deje también el nombre de sus hijos, de sus enfermos, de su familia o de esa intención que desea poner en las manos de Dios. Toda esta comunidad estará orando por ustedes. Y si esta misa de hoy y esta reflexión le ayudan, suscríbase, active la campanita y comparta este mensaje con alguien que necesite esperanza, consuelo y fe. Que el Padre los bendiga. Que Jesucristo los acompañe, que el Espíritu Santo los fortalezca, que Nuestra Señora de Guadalupe los cubra con su manto y que este domingo 31 de mayo no sea un domingo más,
sino el día en que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo vuelvan a encender nuestra casa. Amén.